Hola. Bueno, viendo que quedaron algunas dudas con los temas de diagrama de flujo y pseudocódigo, me pareció adecuado hacer esta serie de videos resolviendo algunos ejercicios de los prácticos de la materia de introducción a la programación. Eh, la idea ya sería ir cerrando con este tema y poder pasar a lo que es programación en un lenguaje, digamos, en la computadora. Pero para ello nos tiene que quedar bien claro cómo vamos a estructurar un código, ya sea con diagrama de flujo o con pseudocódigo, eso no importa. Así que bueno, comenzando creo que con el ejercicio más sencillo práctico del primero, teníamos que pedirle el radio de una circunferencia a una persona, ¿sí? Al usuario, y a partir de ese radio calcular el área. Bien, entonces lo que vamos a tener va a ser, voy a seleccionar acá para dibujar, la idea es, vamos a tener un dato que le vamos a pedir al usuario, que es el radio. Nosotros vamos a tener que realizar un cierto proceso. Después veremos cuál es ese proceso. Y a raíz de eso tenemos que devolverle el área. ¿Sí? Nosotros lo que nos vamos a encargar es de esto que está acá en el medio. ¿Sí? O sea, el usuario nos proporciona radio, nosotros devolvemos área. Que quede claro, chicos, que cuando nosotros hablamos de que nosotros le pedimos algo al usuario, yo al usuario, ¿sí? Yo voy a poner ingrese el radio y la persona puede ingresar el radio que quiera, ¿sí? Nosotros no podemos poner que el radio que nos ingrese es de 5, ¿sí? Porque nosotros no somos el usuario, nosotros somos los programadores, ¿sí? Que estamos haciendo el algoritmo que va a realizar ese cálculo, ¿sí? Entonces nosotros solamente nos vamos a quedar con el proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer este proceso? Bueno, va a tener que agarrar el radio que nos ingresó, eh, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por pi, ¿sí? Que es la fórmula que está en la consigna. Y a raíz de eso ya podemos devolver el área, ¿sí? Nosotros sabemos que el área es igual a pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Lo que está escrito ahí. Bueno, entonces, vamos a arrancar con el diagrama de flujo, por ejemplo. Acá al costadito dejé los significados de cada uno de los símbolos. Traten de ir acostumbrándose a usarlos, ¿sí? No es correcto que ustedes hagan un diagrama de flujo y en todos usen rectángulos o en todos usen los rectángulos con las esquinas redondeadas y demás. Ustedes tienen que usar el símbolo adecuado a cada a cada cosa que está haciendo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el diagrama de flujo, dijimos. Acá tengo el mouse. Bien, entonces, voy a comenzar. Diagrama. Pido disculpas por la letra. De flujo. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es diagrama de flujo. Voy a separar acá. Bien, ¿qué tenemos que hacer al principio? Bueno, como en todos los códigos. Primero, el inicio. Esto yo sé que parece algo que no tiene importancia, ¿sí? Pero nos va a ayudar a ir estructurando los diagramas cuando hagamos códigos un poquito más largos. Entonces, siempre lo primero que marcamos, inicio. Bien, ahora, nosotros dijimos que nuestro proceso, ¿sí? o nuestro algoritmo lo que tenía que hacer era pedir un radio al usuario, ¿sí? Obviamente después de pedir un dato lo tengo que leer, y una vez con eso realizo el cálculo, lo muestro y termino, ¿sí? Siempre analicen qué es lo que tienen que hacer antes de empezar a escribir. Si no pasan cosas como que uno arranca y sobre la marcha quiere cambiar cosas y van a ver que se van a confundir bastante más. Bueno, entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Dijimos pedir el radio. Entonces acá voy a poner un mensaje. Ingrese. Perdón, ingrese el radio. Bien, pido el dato. Acuérdense, la simbología. ¿Sí? Si yo voy a poner un mensaje en una salida impresa, entonces uso este símbolo. ¿Qué tengo que hacer después? Bueno, si yo estoy pidiendo algo, lo leo.
No tiene sentido que yo le pida a la persona que ingrese un número y que yo no le preste atención. ¿Sí? Bien, entonces, a eso por las dudas es la R dentro del símbolo de lectura. Al símbolo de lectura, si quieren, le pueden agregar la flechita esta. ¿Sí? Ahí estoy indicando que es de lectura. El otro símbolo, ¿sí? Que es similar, solo que con la flechita saliendo, esto significa que yo estoy sacando algo de mi algoritmo. ¿Sí? No necesariamente se usa para sacar a la pantalla. ¿Sí? Para sacar a pantalla, ¿sí? Cuando ves un mensaje, voy a usar este símbolo. Cuando esté, por ejemplo, no sé, encendiendo un motor, ahí estoy haciendo algo que sale de mi programa, ¿sí? O sea, sale de estar adentro de la computadora y pasa a hacer algo, digamos, físico. Ahí voy a usar el símbolo de abajo. Entonces, estos no son el mismo. Bien. Entonces, una vez que pedimos el valor del radio y lo leemos, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, si ya tenemos el radio, podemos calcular y vamos a ver que el área va a ser el radio al cuadrado multiplicado por pi. Esto es un proceso. ¿Sí? Entonces vamos a usar acá el rectángulo. Bien, una vez que ya tenemos esto, ya nos queda lo último que vendría a ser mostrar el resultado. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Bueno, eso va a depender de cada uno. En esta materia, con que me pongan acá la A, ya está, ¿sí? Están dando un resultado. Por ahí no es lo más cómodo, por ahí podrían poner todo un mensaje diciendo, no sé, el área calculada es, o área dos puntos, o algo por el estilo. Acuérdense que si van a poner un mensaje, aparte de la variable, tiene que estar entre comillas. Entonces yo pongo área, esa es la palabra área, sumado acá a los dos puntos, A. ¿Sí? Si yo hago esto, estoy escribiendo algo y después pongo la variable. ¿Sí? Acá si quieren pueden poner un más, una coma, eso no importa porque es diagrama de flujo. Cuando pasemos un lenguaje en específico, ahí vamos a tener que respetar las normas de ese lenguaje. Por ahora, lo que está entre comillas es texto, lo que está sin comillas es una variable. Entonces, voy a cerrar. Bien, listo. Mostramos cuál es el valor del área. ¿Algo más hay que hacer en este ejercicio? No. Por lo tanto, voy a poner el fin. Bien, y vamos a pasar ahora al pseudocódigo. Van a ver que si yo hago un código, de cualquiera de las dos formas tengo que llegar a lo mismo. ¿Sí? Por cada bloque que yo pongo en el diagrama de flujo, tiene que haber una instrucción en el pseudocódigo. Bien, pseudocódigo. De nuevo, quedó medio feo, no importa. Bastante complicado escribir en la computadora. Bien, entonces, si ahí ponemos inicio en el diagrama, acá vamos a poner inicio. Después, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar un mensaje. En el diagrama de flujo, el símbolo ese ya nos indica que estamos mostrando, ¿sí? O imprimiendo, o escribiendo, o el sinónimo que quieran. Entonces, como acá no tenemos símbolo, vamos a poner mostrar. Bien, y entre paréntesis, ¿qué es lo que quiero mostrar? Bueno, de lo que yo quiero mostrar, en este caso es todo texto. Entonces pongo el paréntesis, pongo la comilla y pongo acá qué es lo que voy a mostrar. Ingrese el radio. Bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer? Si yo pongo ese mensaje de que ingrese el radio, voy a poner que ahora lo tengo que leer. ¿Sí? No me sirve de nada que la persona ingrese un número y yo no leerlo. Una vez que lo leo, ya puedo proceder a hacer la cuenta. Acá, lo ideal sería que pongan calcular, ¿sí? Porque eso nos indica, ¿sí? Fíjense, todos verbos en infinitivo, mostrar, leer, calcular, nos va indicando las acciones que vamos a tener que hacer cuando programemos. Estoy viendo que acá quedó incompleto, código, ahí está. Bueno,
Entonces, leemos R y acá, ¿qué vamos a calcular? Bueno, A igual a R al cuadrado por pi, porque ahí calculamos el área. Fíjense, por cada uno de los símbolos pongo una instrucción en el pseudocódigo. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Bueno, mostrar. ¿Qué voy a mostrar? Área, dos puntos, A. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Escribe la palabra área y después reemplaza donde dice A por el valor que se calculó acá arriba. ¿Bien? Y después, por último, fin. Fíjense, ahí ya tenemos resuelto el ejercicio de dos formas distintas. Ahora tenemos este otro ejercicio que nos pedía calcular el promedio de tres números. O sea, vamos a pedir tres números y lo calculamos el promedio. Bueno, voy a escribir acá de nuevo. Diagrama voy a poner solamente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Inicio. ¿Qué tengo que hacer ahora? Vamos a hacer más o menos el mismo diagrama que teníamos antes. Vamos a tener tres datos, les voy a llamar x1, x2 y x3, ¿sí? Con estos datos voy a hacer un proceso. Acuérdense, nosotros solamente trabajamos acá con esto. O sea, nosotros vamos a leer datos, los procesamos de alguna forma y vamos a sacar conclusiones. ¿Sí? En este caso va a ser el promedio. ¿Sí? Promedio o P o como le quieran llamar. ¿Sí? Pero vamos a tener tres datos de entrada y uno de salida. Bueno, nuestro proceso, ¿cuál va a ser? Voy a poner P, que va a ser igual a x1 más x2 más x3 dividido 3. Acuérdense que un promedio es sumo todos los datos que tengo dividido por la cantidad. Bueno, vamos al diagrama. Vamos a poner acá que nos ingresen los números. Voy a marcar dos formas de hacerlo. La primera sería ingrese. Voy a poner solamente x1. ¿Sí? Podrían poner mensaje más largo. A ver. Bueno, ahí. Ingrese x1. Y leo el valor de x1. Después ingrese x2 y leo el valor de x2, ingrese x3 y leo el valor de x3. Esa sería una de las formas. La otra por ahí queda un poco más abreviado, si se quiere, que va a ser ingrese x1, x2 y x3. Ustedes pueden optar por la forma que más les guste. Acá directamente yo le estoy pidiendo a la persona que me va a ingresar tres números. Después veremos cómo programando lo hacemos. De momento vamos a pedir que nos ingrese tres números. x1, x2 y x3. ¿Y qué hago con ellos? Leerlos. Bueno, entonces, inicio, pido que me ingresen tres números, los leo. Acuérdense, la flechita esta, opcional. Una vez que los leí, ¿qué tengo que hacer? Calcular el promedio. Bueno, entonces va a ser un proceso en el que voy a poner la fórmula que escribí más arriba. Que el promedio va a ser x1 más x2 más x3 dividido 3. Como es un proceso, va con el rectángulo. Bien, una vez que ya lo calculé, ¿qué tengo que hacer? Si yo ya tengo el resultado, debería mostrarlo. Pueden poner promedio, dos puntos, como hicimos con el área, la variable p, y si no, directamente mostrar p y ya estamos. Bien, y por último, me va a quedar acá poquito espacio, voy a poner el fin.
ver, voy a tener que bajar un poquito. Bien, ahí quedaría resuelto el segundo ejercicio. Y nos faltaría hacerlo ahora con pseudocódigo. Bueno, entonces, voy a hacerlo por acá. Pseudocódigo. Lo mismo, vamos a escribir inicio. Vamos a mostrar un mensaje. Este mensaje nos dice que ingresemos los tres números. Bueno, puse ingresemos en vez de ingresar, no importa. X1, X2, X3. Los leo. Y una vez que tengo los tres valores, calculo el promedio. Calcular P igual a X1 más X2 más X3 dividido 3. En estos casos que vamos a sacar una cuenta, es algo obvio que es lo que vamos a hacer. ¿Sí? En este caso que estamos haciendo un cálculo. Por ahí la palabra calcular se puede obviar y pueden poner directamente la cuenta. Lo ideal sería que pongan que estamos haciendo un cálculo, pero lo dejo a criterio de ustedes. Bueno, y una vez que calculemos, vamos a mostrar el resultado. Mostrar P. Fíjense que acá yo P no lo estoy poniendo entre comillas. ¿Sí? P es una variable. Si yo pongo comillas, acá cuando yo lo ejecute en un lenguaje, me va a mostrar la letra P. Yo no quiero la letra P, yo quiero cuánto vale el promedio. Entonces, si yo lo dejo sin comillas, voy a reemplazar al valor de esa P que yo pongo acá en el código por el valor que tiene la variable P. Bien, y fin. Con eso estaríamos terminando el segundo ejercicio. Vamos a realizar el último. Entonces nos pide desarrollar un programa que, dado una distancia en kilómetros y una velocidad constante en kilómetros por hora, calcule el tiempo que tardaría un vehículo en recorrer esta distancia. Bueno, de nuevo, vamos a hacer un análisis antes de arrancar de qué es lo que nos pide. Nos dice que nos va a dar distancia y velocidad. Debemos procesar esto de alguna forma. Y vamos a obtener tiempo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Sabemos, ¿sí?, de la fórmula de la velocidad, que la velocidad es distancia sobre tiempo. De acá podemos despejar y sabemos entonces que tiempo va a ser distancia sobre velocidad. Lo único que tengo que hacer en este caso es pedir las dos variables que necesito y dividir a la distancia por la velocidad. Bueno, entonces voy a arrancar de nuevo con el diagrama de flujo. Diagrama. Bien. Igual que en todos los otros casos, inicio. Voy a tener que pedir los datos. ¿Sí? Voy a poner un mensaje para el usuario, ¿sí?, que ingrese la distancia y la velocidad. Acá les recuerdo, yo lo estoy haciendo de una forma abreviada. Si uno tiene que hacer un trabajo, en lo posible debería poner un mensaje más completo, ¿sí? Ingrese la distancia en metros y la velocidad en metros por segundo, por ejemplo, o en kilómetros por hora, o en lo que sea, ¿sí? Bueno, una vez que
Pedimos los datos, obviamente los leemos, lo mismo que venimos haciendo en los otros ejercicios. Pedimos distancia y velocidad y leemos distancia y velocidad. Una vez que hicimos esto, nos queda por hacer la cuenta. Como dijimos antes, la cuenta a realizar es tiempo igual a distancia dividido velocidad, ¿sí? Lo que marcamos acá. Entonces, nuestro proceso en este caso va a ser tiempo igual a distancia sobre velocidad. Y por último nos quedará mostrar el mensajito con el tiempo. De nuevo, acá cada uno decidirá qué es lo que quiere escribir. Yo por una cuestión de simplificar las cosas pongo solo la letra t, que quiere decir que voy a mostrar el valor que tiene la variable t, que se corresponde con el tiempo, pero podría ser cualquier otro mensaje, ¿sí? Pueden poner el tiempo que tardó el vehículo en realizar, no sé, 5 kilómetros fue de tal valor, ¿sí? Eso lo tienen que decir ustedes. Y acá voy a poner el fin. Y ya está. Nos queda solamente el pseudocódigo. Bueno. Vamos a arrancar igual que en todos los otros. Inicio. Voy a mostrar el mensaje pidiendo los datos. Los voy a leer. Y una vez que tengo los datos, voy a realizar el cálculo. Con esto me queda solamente mostrar el resultado y ponerle fin. Bueno, y esto sería todo. Espero que les haya servido como para ir cerrando con esta parte. Espero que se haya entendido bien. Y cualquier cosa me pueden consultar, ya saben, o en clase o por el Classroom o con un comentario acá en el mismo video.